Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos echarle una mirada al hermano país de Bolivia, el país del altiplano, en donde se está fraguando, se está gestando una crisis económica que de una u otra manera, tarde, más tarde que temprano, va a explotar. Bolivia se ha quedado sin dólares. Es decir, el modelo boliviano que como todo modelo económico en la actualidad depende de cierto volumen de exportaciones y de importaciones, bueno, se ha quedado sin dólares y no puede producir el natural intercambio con el mundo porque carece de la moneda de comercio, del comercio internacional. Yo recuerdo que alguna vez, frente a la escasez de dólares, bueno, ya conocemos la expropiación de las cuentas de las pensiones de los trabajadores que se produjo en Bolivia, pero alguna vez también se dijo de que el modelo boliviano tranquilamente podía avanzar a reemplazar el dólar por el yuan chino. Bueno, eso no ha sucedido ni va a suceder. El problema de Bolivia es que su economía no puede continuar si es que no desarrolla profundas reformas estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de comercio internacional, que tienen que ver con los sistemas de derecho de propiedad, que tienen que ver con el manejo de las cuentas fiscales, la deuda, el déficit fiscal del gobierno boliviano es enorme, en fin, una serie de problemas acumulados en el modelo boliviano que trastabilla, que cruje, y en medio de esta situación una feroz guerra política entre el presidente Arce y Evo Morales por la candidatura del MAS. El MAS, el partido oficial, el partido mayoritario de ese país, con buenas artes o con malas artes, está dividido y las elecciones del 2025 se presentan sumamente complicadas en medio de esta terrible situación económica. Para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Enrique Fernández García. Él es un docente universitario boliviano, afincado en Santa Cruz y reconocido politólogo en esta parte de América del Sur y bueno, también de América Latina. Buenas tardes, Enrique, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Como siempre, no es sino un gusto formar parte de esta más que valiosa columna que sirve para contrarrestar mentiras y abusos en los que, por desgracia, caen varios de los regímenes de la región. Gracias, Enrique. Bueno, Bolivia está sin dólares. No hay dólares. Explícanos esta situación. Hay aspectos de la realidad que no pueden ser objeto de negación, al menos de forma exitosa, por largo tiempo. Si bien de manera oficial el régimen actual de Bolivia manifiesta que hay dólares, lo cierto es que cualquier persona que intente en este momento sacar dólares del banco, de entidades financieras que tengan la posibilidad de ofrecer ese servicio, advertirá que resulta inviable, salvo casi como una dádiva poder sacar cada semana o 2 semanas $200 a lo sumo. Aun cuando se tengan comunicados oficiales del Banco Central de Bolivia hace pocos días en donde se indicaba, en resumen, que si hay dólares, reitero, los bancos, las cooperativas, las instituciones financieras no están en condiciones de brindarnos esa posibilidad. El tipo de cambio oficial de Bolivia está a 6.86, un dólar equivale a 6.86 bolivianos, y si yo quiero comprar dólares por la calle tendría que pagar más o menos 8.5. Esa es la realidad, independientemente de los discursos que hayan sido lanzados por el oficialismo. Ahora bien, es interesante porque si uno vende en esta situación, notará, como ya se ha señalado, la conexión en falta de dólares y, por ejemplo, las trabas que se colocan al sector de los exportadores. Porque claro, si no hay facilidades para que la gente pueda comercializar fuera de las fronteras nacionales, es un poco difícil que lleguen los dólares y estos formen parte del sistema financiero, mucho más en las circunstancias que hoy nos encontramos.
De modo que parcialmente la escasez de dólares tiene que ver con las trabas a los exportadores, si hay disputas cada cierto tiempo, pero también es un efecto de la desconfianza, Víctor Andrés, que hay, porque la gente puede tener dólares, pero no está confiando en el sistema financiero. Peor todavía cuando desde el propio gobierno, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, se lanzan cuestionamientos y se dice, ustedes tienen dólares y si no entregan dólares los vamos a multar, que es lo que últimamente ha pasado, originando respuestas institucionales por parte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia. Bueno, ese es el resultado natural de todos los modelos de sustitución de importaciones, pues, ¿no? Pasó en Perú en los años 80, pasó en Argentina, en la Argentina de los Kirchner. La característica es que las sociedades se quedan sin dólares. Y por otro lado, el dólar está por decreto, tiene un precio fijo, el dólar oficial, ¿no? Y siempre hay una distancia entre el dólar de mercado, lo que se llama dólar negro, y el dólar oficial. Bueno, eso es lo que está pasando en Bolivia. Ahora, esto tiene que ver también con la caída de los precios de hidrocarburos, del gas. Y, digamos, algo ha pasado con Argentina y Brasil, los grandes compradores de gas de Bolivia. Y por otro lado, luego de la nacionalización, Bolivia se está quedando sin gas porque no hay nuevas exploraciones. Tu comentario sobre este tema. En efecto, hay una leyenda que ha sido forjada en favor del actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En síntesis, sería un gran economista, gracias a cuya prodigiosamente este país habría crecido de manera extraordinaria. Sin embargo, se deja de lado que el boom de los commodities, que benefició a distintos países por las exportaciones realizadas fundamentalmente a China, fue determinante para que Bolivia hace 10 años, el año 2014, cuente con reservas internacionales que rebasaban los 15.000 millones de dólares. Hoy, Víctor Andrés, las reservas internacionales, según datos que podrían ser cuestionados, apenas rebasan los 1.000 millones de dólares y hay deudas, por ejemplo, en relación con los bancos que ya mencionaba, que llegan a superar los 2.500 millones de dólares. Es decir, no se tiene ni siquiera recursos para afrontar esas obligaciones que ha contraído el Estado aparato. De tal modo que sí, entendiendo la lógica de lo que estaba ocurriendo en su momento, hubo una serie de consecuencias favorables por el boom de los commodities, no hizo casi nada el gobierno con el objetivo de que esa situación resulte beneficiosa, por lo contrario, despilfarró esos recursos y lo fue gastando de forma tan vertiginosa e imprudente que hoy nos encontramos en esa situación crítica. Ahora, es un apunte más sobre lo que mencionabas, porque ¿qué es lo que ocurre? Ya no hay la posibilidad de que se cuenten con los precios de antaño, pero tampoco hay gas. El tema del gas, la exportación a Argentina, por ejemplo, se va a acabar en 2024. Lo de Brasil apenas se ha alargado hasta 2026. Sin embargo, lo que está claro es que no hubo inversiones que en este caso justificasen un mayor avance y que generaran otras secuelas, porque no se brindaban las garantías. En resumen, la famosa seguridad jurídica ha sido aquí prácticamente inexistente. Entonces, recién en este momento se intenta pensar en algo adicional, como el famoso tema del litio. Se instala la idea de que con el litio resolveríamos nuestros problemas. Se lleva adelante una inversión cuantiosa para la construcción de una planta de litio y resulta que hace poco el gobierno de Arce ha iniciado un juicio por un daño económico de cerca de 53 millones de dólares porque resulta que la planta que fue construida durante el gobierno del MAS, desde Evo Morales hasta Luis Arce, tendría una serie de falencias que vuelven inviable la explotación conforme se había pensado. Así que no solo que hubo una imprudencia en cuanto al manejo, sino que varios actos de corrupción que terminan resultando importantes para entender esta demoledora situación en términos de la falta de Ahora, dólares y todo lo en, que implica. en Bolivia se produjo la estatización del sistema privado de pensiones y si bien no recuerdo, habían como alrededor de 15.000 millones de dólares o un poco menos o un poco más, puedo equivocarme en la cifra, en ese fondo. Ese fondo no ha servido para, digamos, esa expropiación, ese zarpazo contra las jubilaciones de los trabajadores que suelen dar todos los gobiernos populistas en la región.
¿No le ha permitido al gobierno manejar dólares o todavía no hace uso de ese dinero? No, lo que pasa es que antes de que se cambiara el sistema de pensiones, en resumen, Bolivia experimenta una reforma. Como consecuencia de esto, había dos sociedades anónimas que administraban esos recursos, la famosa AFP, siguiendo más o menos la línea de lo que se estableció en Chile, aunque con algunas variaciones. Pero antes de que existiera la gestora única, que es una entidad pública, ya había un problema relacionado con el endeudamiento interno. En otras palabras, el gobierno central lo que hacía era prestarse dinero de las AFPs. Las AFPs tenían prácticamente solo un camino a seguir en esas circunstancias, tenían que prestarle dinero. Pero históricamente la administración pública no ha sido una gran pagadora y esto ya había originado un problema. Ahora, una vez que las AFPs desaparecen del panorama de la administración de pensiones, queda la entidad gestora que se va a ocupar de afrontar esas obligaciones seguramente conforme a lo que mejor le resulte, porque finalmente se producirá acá una confusión de tal modo que el acreedor y el deudor terminan absorbidos en una misma figura que es la del Estado. La administración pública, consecuentemente, está facilitando el establecimiento de esta concurrencia de los dos sujetos de una relación. Antes no, antes por lo menos estaban las AFP que tenían su propia personalidad, que eran sociedades anónimas, que estaban velando en definitiva porque nosotros recibamos en su momento lo que correspondía, pero hoy no. Se produce esta confusión y como siempre el perjudicado es el individuo, aquel sujeto que estaba apelando a su esfuerzo para garantizar en la medida de lo posible ingresos razonables ya en la tercera edad. Bueno, esa es la obsesión de todos los gobiernos bolivarianos, ¿no? Eliminar el sistema privado de pensiones. Petro, por ejemplo, está obsesionado en Colombia por sacar adelante esa reforma. Creo que el Senado colombiano le ha aprobado esa reforma. En Chile, el gobierno de Boric quiso estatizar el sistema privado de pensiones, no pudo. En el Perú, sorprendentemente, las bancadas de la centro derecha están permitiendo retiros indiscriminados que van debilitando el sistema privado de pensiones. Pero eso es una obsesión de los gobiernos bolivarianos, ¿no? Ahora, y por otro lado, parece que ya no queda nada de ese mito que el propio Evo Morales contribuyó a crear. Arce, el gran ministro de Economía, el gran ministro del Crecimiento. El día de hoy ya no queda nada, ¿no? Digamos, se está tragando con toda la crisis económica los últimos recuerdos de esa leyenda. Un mito que contribuyó a forjar Juan Evo Morales Saima y que ha tratado de desportillar en los últimos tiempos, porque públicamente él ha manifestado que en realidad Arce no era el ideólogo del Estado plurinacional desde el punto de vista económico, sino que era simplemente un cajero. Esa ha sido la expresión usada por Morales Saima como para colocarle en una situación de inferioridad. Está claro que tampoco podríamos manifestar que todos aquellos planes que fueron concebidos para el mejoramiento de la economía de Bolivia hayan dimanado del poderoso cerebro de Juan Evo Morales Saima. Pero tampoco podríamos negar que lo que haya llegado a ser Arce en términos positivos, por lo que se pudo ver, la generación de un mayor número de reservas internacionales, no puede ser explicado sin considerar el contexto internacional que fue harto favorable no únicamente a Bolivia, sino también al Perú. Y si el Perú tuvo un crecimiento mayor al de Bolivia, eso pone en evidencia que hay países que pueden gestionar sus actividades de mejor manera que otros. El contexto favoreció a todos y sin embargo, mientras el Perú estaba creciendo de manera sostenida y extraordinaria, más allá de los otros problemas, Bolivia no. Bolivia desaprovechó una oportunidad histórica que en mucho tiempo, por desgracia, no volverá a darse. Y Arce es responsable de habernos situado en esta realidad, más allá de todo lo que se haya dicho, porque decían, vamos a terminar con el tema de la importación, por el mismo tema de la sustitución de las importaciones, vamos a producir todo, vamos a concentrarnos en el litio, vamos a ver qué es lo que sucede hasta con el acero. Y resulta que todos esos proyectos han sido o deficitarios o una fuente de actos de corrupción de gran trascendencia. Ahora, en medio de esta situación, la guerra entre el presidente Arce y Evo Morales continúa
parece sin cuartel, ¿no? Es decir, es una guerra que no tiene retorno. ¿Cómo observas tú esta disputa y cuál crees que vaya a ser el desenlace? En resumen, se trata de una pugna que podría ser explicada merced al anhelo de un ejercicio arbitrario del poder, porque no hay grandes diferencias. No podríamos pensar que los arcistas, así se está presentando a los seguidores de Luis Arce, frente a los evistas, los que son secuaces de Juan Evo Morales Saima, tengan diferencias cualitativas, por ejemplo, en relación con la democracia. Ambos grupos desprecian la democracia. Ambos grupos no consiguen la posibilidad de estar conviviendo conforme a un marco que nos podría brindar el Estado de Derecho. Para ellos, lo único que está en juego es su goce del poder de manera irrestricta y por esa razón se presentan de forma frecuente algunas controversias. Voy a poner un caso muy concreto. ¿Qué es lo que se está observando últimamente? El movimiento al socialismo, al igual que otros partidos políticos de Bolivia, tendría que someterse a un proceso de democratización interna, vale decir, hay que renovar la directiva nacional. Y desde hace varios meses no tienen éxito, porque organiza un bando su congreso y ese congreso luego es privado de legitimidad por la institucionalidad competente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Organiza otro congreso por el lado de Juan Evo Morales Saima y posteriormente se cuestiona lo que está sucediendo allí, de modo que no avanzan en ese Congreso. Si en ese Congreso no se produce la renovación de la directiva, si no hay renovación de la directiva, su partido político después podría no estar habilitado para participar en las próximas elecciones. Yo no creo, sin embargo, que se llegue a tal extremo. Lo más probable es que se encuentre alguna salida de por medio que haga posible que la sigla del Movimiento al Socialismo continúe vigente independientemente de lo que vaya a ocurrir de manera posterior para determinar quiénes van a ser los candidatos. Si se recurre a este problema fundamentalmente porque existe una división interna, pero además porque no se tiene, Víctor Andrés, la certeza de si la ley será aplicada de manera Ahora, imparcial. Su propia gente, el Tribunal Supremo Electoral, no genera certezas, favorece una postura, después respalda otra, por lo tanto estamos marcados por la incertidumbre. ahora, lo que esto, digamos, de acuerdo a la Constitución, ¿no? A la Constitución del propio Evo, que el propio Evo Morales forjó, Evo Morales no podría postular, ¿no es cierto?, por las sucesivas reelecciones que ha tenido. Y por otro lado, ¿no? Todo parece indicar que Arce controla el Estado el día de hoy. Eh, Se ha vuelto, digamos, tiene mayor influencia en el aparato del Estado. Y finalmente, el eje Caracas-Cuba, que tiene mucho que ver con esto, podría inclinarse a Arce. Son versiones y especulaciones que uno recibe de afuera. En este contexto, con esta acumulación de aproximaciones, te pregunto, ¿qué es lo más probable en este desenlace? ¿Que Arce gane, que Evo Morales gane? Digamos, esto se debe definir, más o menos empezar a definir en el segundo semestre de este año. Sí, hay todavía tiempo. Yo creería que además de los factores que has mencionado, el tema de Cuba no es menor. El presidente Arce ha manifestado su predilección por el comunismo en diferentes circunstancias. Lo mismo el caso de Juan Evo Morales Saima, mucho más cuando estaba el castrismo en su primera versión en el poder. Empero, al margen de los aspectos ya indicados, hay que tomar en cuenta la cuestión del narcotráfico, porque es un factor que en Bolivia pesa. A pesar de que algunas personas no concentran demasiado su mirada en el tráfico ilícito de sustancias controladas, es un asunto de tal valía que podría servir para dirimir hasta cuestiones políticas. Uno de los puntos que suele ser explotado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando lanza ciertos ataques a Juan Evo Morales y este le contesta, pues gira en torno al narcotráfico.
De modo que el ministro de Gobierno señala que hay factorías y otras actividades irregulares en el Chapare y por esa razón existe una resistencia de quienes están militando en favor de Juan Evo Morales Saima. Y por el otro lado también los evistas terminan acusando a parlamentarios que están del lado de Arce de que tienen vínculos con el narcotráfico. Lo innegable es que por uno y otro lado se encuentra la marca del narcotráfico y me parece que también ese es un factor que debe ser tomado en cuenta. Además, recordemos que en el famoso socialismo del siglo XXI los lazos con el narcotráfico eran inocultables. Sea en Ecuador, más allá de lo que ha pasado luego con Petro en Colombia y en otros lugares. Entonces, ese factor también se debe considerar independientemente de los otros elementos. Dicho en resumen, si es que pensamos definir quién va a ser el candidato del movimiento al socialismo, habría que preguntar también cuál es el candidato que resulta mucho más favorable desde el punto de vista del tráfico de sustancias controladas en Bolivia y en la región. ¿Qué tal pregunta? Una pregunta, bueno, directa al plexo solar, como se dice, del Equilibribae. Ahora, me gustaría preguntarte, esta disputa entre Morales y Arce ha difuminado la alternativa de la oposición. Cuando uno escucha o recibe informaciones de Bolivia, pareciera que en Bolivia la oposición está anulada, perseguida políticamente, sus principales líderes encarcelados. ¿Cuál es la situación de la oposición? Hay algunos problemas centrales que deben ser tomados en cuenta cuando hablamos de la oposición boliviana. Por un lado está la cuestión ideológica, me refiero a que no existe aún de manera clara y confiable para una parte significativa de la ciudadanía si es que hay un paradigma distinto. En otros términos, la mayoría de los candidatos que deslizan algunas propuestas se siguen moviendo conforme a la lógica del Estado plurinacional de Bolivia. No hay posturas tan contundentes que sean respaldadas por diversas personas en relación con las empresas públicas, a pesar de sus serios problemas. Yo entendería, por lo tanto, que existe allí un primer problema porque nos vamos a seguir moviendo en una escala de grises lamentable en donde lo que prevalece es el estatismo, salvo unas minorías que van apareciendo. Entonces, ese es un primer problema con la oposición. Una segunda cuestión es que evidentemente en Bolivia no están dadas las condiciones para hablar de un auténtico pluralismo por la falta del cumplimiento de las garantías constitucionales. Tal como ha señalado muy bien, acá hay personas que no solo han sido perseguidas, sino que están detenidas de forma arbitraria, como la expresidenta Anine Áñez o como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. A propósito de Luis Fernando Camacho, el día de hoy tendría que haberse hecho efectiva su traslación, tenía que venir el de La Paz a Santa Cruz, porque él está detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, pero resulta que tiene varios juicios, y un juicio de los que tiene, en todos hay marca política, pero uno de esos juicios se está desarrollando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde yo estoy, acá en Santa Cruz de la Sierra. Y desde hace varios meses, aunque parezca increíble, el Tribunal de Sentencia ha ordenado que la Dirección de Régimen Penitenciario lo traslade a Santa Cruz porque tiene que iniciar acá su juicio y el ministro de Gobierno ha indicado que no están dadas las garantías y que por lo tanto se opone al cumplimiento de una resolución judicial. Uno podría imaginarse maneras bastante groseras de irrespetar los derechos y garantías, y sin embargo esto supera lo que alguien podría conseguir porque está registrado, se puede buscar, y el ministro de Gobierno dice no están dadas las garantías. El ministro de Gobierno o está reconociendo su ineptitud, o cómo es posible que no dé las garantías para que se traslade a una persona a fin de que esté allí frente al tribunal, o caso contrario, está poniendo en evidencia que no se interesa en absoluto por respetar esos derechos. Y eso es lo que ocurre. En Bolivia la justicia claramente se somete, pero además los organismos que se encuentran con la misión de salvaguardar el ejercicio de esos derechos no hacen absolutamente nada y pueden decir aquello de la manera más desvergonzada posible. ¿Cuándo se podría haber imaginado a alguien que un ministro diga eso? Y sin embargo el ministro lo dice y lo ratifica, y ya van 3 veces que se trata de instalar el juicio, y es juicio oral, y él ha ofrecido como gran alternativa
una audiencia virtual, cuando todos sabemos que aquello no sirve para garantizar, por ejemplo, el principio de mediación. En resumen, entonces, hay diversos problemas que afrontan los opositores en Bolivia. No es menor el asunto de las persecuciones, el tema no, que no se le brinden las garantías para poder desarrollar sus actividades y ejercer la libertad política, pero por otro lado, igualmente, hay muchas falencias en cuanto a proponer lo que realmente necesita este país para abandonar esta mentalidad estatista, extractivista, contraria a la libertad económica, entre otras dimensiones, y favorable a la democracia. No hay todavía la valentía que se requeriría a fin de poder avanzar frente a estos problemas del presente. Bueno, te agradezco infinitamente, Enrique, por estas declaraciones. Lo que confirma Bolivia es que cuando un país tiene recursos naturales, de por sí y por sí no obtiene la riqueza, ¿no? Para que los recursos naturales se conviertan en riqueza para la sociedad, tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber un sistema de derechos de propiedad. Bueno, y cuando uno ve el ejemplo de Bolivia, también mira en el espejo de Venezuela, el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo probadas, sin Estado de Derecho, se ha convertido en una fábrica enorme de pobreza. El 90% de la gente es pobre y más de 7 millones de refugiados, ¿no? Entonces, el camino de Bolivia es claro, es decir, construir Estado de Derecho y abandonar este modelo de sustitución de importaciones. Y ojalá sea posible de parte de los bolivianos de buena voluntad. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Víctor Andrés, y yo comparto el deseo, aunque también no se puede sino lanzar una mirada pesimista. En lo de Venezuela se ha repetido hasta el hartazgo la misma línea de reflexión, en Bolivia también, y resulta que acá estamos casi a las puertas de que nuevamente gane el movimiento al socialismo, sin importar la versión o la versión evista, como en Venezuela, al margen de los abusos que son perpetrados por el dictador Maduro, sigue estando en el poder y ya supera incluso el tiempo que ha estado ahí Hugo Chávez. De acuerdo, Enrique, muchas gracias y seguiremos Gracias. como siempre lo solemos hacer. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.